Guatemala cuenta a partir de este jueves con 286.600 vacunas contra el coronavirus. El primer lote ingresó el 25 de febrero con una donación de 5.000 dosis donadas por Israel. Posteriormente, el 2 de marzo, India donó 200.000 dosis de la vacuna Covishield, desarrollada por AstraZeneca Oxford y fabricada por el Serum Institute de India. Finalmente, este día se recibieron 81.600 dosis gestionadas por el COVAX. En esta emisión le daremos más detalles de este y otros temas. Ya estamos listos con toda la información que usted debe conocer a esta hora de la noche. Gracias por sintonizar Noticiero Guatevisión, emisión estelar. Vamos directamente a las noticias. Piden retiro de inmunidad al alcalde de Ipala, Chiquimula, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres. Investigan además posible lavado de dinero en pelea con Neto Brand. Ex capo del narcotráfico afirma en Estados Unidos que sobornó a todos los presidentes de Honduras desde el 2006, incluido al actual Juan Orlando Hernández, a cambio de protección. Llegan al país 81.600 dosis de la vacuna AstraZeneca adquiridas mediante el mecanismo COVAX. Salud aún no tiene el dato de cuántas personas han recibido la dosis. Contraloría identifica nuevos vicios en el concurso de un contrato de mantenimiento de un rompeolas en empresa portuaria Quetzal por más de 477 millones de quetzales. Lanzan Guaterapia, un plan para impulsar el turismo interno responsable durante el verano y Semana Santa. El alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como el Tres Quiebres, es vinculado a un grupo de narcotraficantes que operó en Chiquimula. El Ministerio Público ha solicitado el retiro de su inmunidad y justifica que hay audios en los que el jefe edil conversa con el líder de la estructura. El alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido popularmente como el Tres Quiebres, ha quedado inmerso en un caso de narcotráfico y no se trata de un rumor. Es una investigación que dirige la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público. Una alerta del gobierno de Estados Unidos es la que ha dejado a Javier en medio de un caso de investigación a un grupo de narcotraficantes. La Fiscalía de Narcoactividad dirigió operativos a escala nacional este jueves en los que detuvieron a integrantes de esa estructura. En gestión penal de Torre de Tribunales en la capital, los fiscales solicitaron el retiro de inmunidad para el jefe edil de Ipala por su supuesta relación con esos narcotraficantes. En conferencia de prensa, los fiscales expusieron que hay escuchas telefónicas que se obtuvieron de la investigación al líder de la estructura de narcotráfico, Carlos Alexander Guerra y Guerra, y como hallazgo inevitable descubrieron que mantenía comunicación con el alcalde de Ipala. Se ha logrado establecer dentro de la relación que existen dentro de estas personas, también con el alcalde de Ipala, el tema de un registro a través del cual se logra establecer la relación dentro de ellos como dueños de una finca, la cual a través de la investigación se logró establecer que esta, pues, en sus momentos fueron utilizadas para el resguardo de drogas o para utilizarla para cometer hechos ilícitos. A la estructura se le relaciona con la muerte de Delio René Sandoval España, Carlos Augusto Esteban Méndez y Jorge Luis Ortega Oliva, quienes fueron ultimados en un pick-up luego de salir del Coliseo de Ipala, en el que presenciaron la pelea de boxeo de Javier y el jefe edil de Misco, Neto Brand, el 25 de enero de 2020. Javier niega los señalamientos. Además, a esa estructura se le atribuye el transporte de $804,000, unos 6.1 millones de quetzales, dinero decomisado en un operativo policial el 28 de enero de 2020 en la ruta interamericana jurisdicción de Totonicapán. La Fiscalía expuso que en una de las escuchas telefónicas el alcalde de Ipala reprochó al líder del grupo de narcotraficantes el crimen de los 3 hombres. Y según las investigaciones, Javier y los miembros de la estructura de narcotraficantes coordinaban resguardar ilícitos en una finca en Chiquimula. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán.
Y el alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, hizo una transmisión en vivo en redes sociales mientras comía un helado y se defendió de los señalamientos del Ministerio Público. Molesta, pero a la vez da risa. Nunca nos hemos dedicado al narcotráfico, señores. Y eso con la cara en alto. Soy una persona trabajadora, ustedes mismos se han dado cuenta. Entonces, que den las noticias como es. Y como dice ahí, que van a solicitar mi antejuicio, no necesitan solicitarlo. En el momento que quieran abrir una investigación, yo mismo renuncio al antejuicio para que lo puedan hacer. Bueno, ahí lo tienes, espero sus palabras, pero ahora vamos a continuar porque queremos saber qué es lo que se sabe sobre la organización Los Ipala. Para abordar este tema contactamos a la periodista y escritora Julie López, quien se ha especializado en temas de crimen organizado y narcotráfico, entre otros. Julie, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Luisa, un gusto estar con ustedes hoy. Gracias por ampliarnos este tema, Julie, porque nos ocupa el caso del alcalde de Ipala, pero esto no es nuevo, ya que en el 2015 se le vinculaba ya con el crimen organizado. ¿Cómo lees tú que hasta ahora se solicita este retiro de inmunidad y la situación, todo lo que rodea este caso? Pues solo se podría explicar porque la obtención de información o de evidencia haya sido relativamente reciente, ¿verdad? Porque él estuvo involucrado o pues fue detenido por varios hechos de violencia hace como 10 años. En 2010, él era representante de una empresa constructora que era propiedad de Giovanni España Rue. Este señor fue asesinado en junio de ese año y esa es la primera vez que detienen a Edwin Javier. Sale libre por falta de evidencias y en septiembre de ese año sale ileso de un fuerte ataque armado en la carretera, creo que en la ruta entre Chiquimula y Zacapa, precisamente cuando era contratista del Estado. Hay reportes de prensa que tenía contratos por casi un equivalente a unos $7 millones. En esa ocasión, como fue detenido, o los reportes del día de su captura detallan que estaba en posesión de armamento de uso exclusivo del ejército, fusiles de asalto, incluso se incautó un bastón chino. Pero en enero del 2011 es dejado en libertad por falta de evidencias y en esa ocasión se indica como explicación que el armamento le había sido incautado a los agresores, aunque el armamento inicialmente se reportó como que se le había incautado a él. Pero también llama la atención, María Luisa, que entre la información que se ha divulgado el día de hoy es que parte de este caso surge de una denuncia de Estados Unidos, que es especialmente llamativo que se haya hecho la denuncia, pero que no se haya pedido, no hubo un pedido de extradición de por medio. Recordemos también que este alcalde, él viajó a Estados Unidos después de ser electo la primera vez como alcalde de Ipala, en octubre, creo yo, de 2015. Tenía la visa, no tuvo ningún problema, entonces llama la atención ahora este caso, ¿no? Claro que sí, es llamativo, porque en otras situaciones o en otros casos el pedido de extradición es inmediato y ahora va con un proceso un poco lento, tendremos que ver qué es lo que pasa. Pero Julie, tú que conoces bien estos datos, ¿qué sabes de estas organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan, y se dice, desde departamentos del oriente guatemalteco? Bueno, en este caso en Chiquimula, por lo menos desde 2014 más o menos, diversas fuentes en el departamento identificaban a 3 estructuras importantes de crimen organizado. Una la atribuían extraoficialmente, claro, al señor Javier. Otra a un sujeto que era llamado Che Manuel López, que era el sobrino del alcalde de San Juan Ermita. Él fue capturado, Che Manuel fue capturado en 2017, y la tercera persona que era identificada, digamos, como capo o semicapo del departamento era un señor de apellido Chehuen. Él fue capturado en 2014 por extorsión, pero también lo vinculaban al narcotráfico.
Y sí había diversas fuentes, pues nadie lo decía oficialmente, pero sí vinculaban al señor Javier con narcotráfico. Un elemento importante, tal vez lo último, es que en 2017 el Ministerio Público identificó a Chiquimula como el principal punto de ingreso de cocaína por vía terrestre al país, y llamaba la atención que un año antes en todo el departamento solo habían incautado 0.5 gramos de cocaína. Claro, entonces llama la atención, por supuesto que sí, un punto para investigar definitivamente. Y para cerrar un poco y darle más dimensión a este tema, Julie, ¿qué tan ligadas están las alcaldías con el narcotráfico? Y me refiero a todo el país, con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Hay evidencia? Sí, claro. En 2019 se pudieron, bueno, desde 2 años antes de las elecciones, se dieron varios casos. O sea, no es coincidencia que varias de las municipalidades o de funcionarios que están en varias de las municipalidades en la ruta del narcotráfico han resultado involucrados, ¿no? Un ejemplo es Eric Zúñiga, que era alcalde de la municipalidad de Ayutla en San Marcos. El recientemente capturado alcalde de Ocó San Marcos, Carlos Preciado Navarijo, que fue capturado en Panamá y extraditado a Estados Unidos. En Escuintla, en 2019, había 2 candidatos, bueno, un alcalde que se estaba reeligiendo, que después fue capturado al perder su inmunidad por un caso de narcotráfico, y otro candidato que no resultó electo, pero de otro municipio de Escuintla, que fue filmado en una famosa carrera de caballos que organizaron los Zetas en Alta Verapaz en 2010 o 2011, si no estoy mal. Tenemos el caso de ya antiguo, ¿no? Del exalcalde Arnoldo Vargas en Zacapa en 1990. Y así, ¿no? Hay un caso de un concejal en Zacapa de 2017. Entonces, pero vemos que naturalmente el narcotráfico necesita de del contubernio o la complicidad de algunas autoridades locales para poder traficar con bajo perfil y poder tener, digamos, que un paso libre sin consecuencias legales, o sea, paso libre para los cargamentos de droga sin consecuencias legales. Claro que sí, y también estas personas utilizan el narcotráfico como una fuente de financiamiento. Julie, gracias por esta conversación que nos has permitido tener esta noche y por ampliarnos un poquito el panorama. No es solo un caso en específico, hay que ver una dimensión más profunda de este tema. Gracias por estar con nosotros, Julie López. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y continuamos además para informarle, porque el Ministerio Público analiza abrir una investigación de la pelea de boxeo de los alcaldes de Misco e Ipala, Neto Brand y Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, ya lo sabemos. En caso de encontrar indicios, se indagaría si hubo o no lavado de dinero en el evento. El 24 de enero del 2020 hubo una cita pugilista en el Coliseo de Ipala. Los contrincantes no fueron boxeadores profesionales, sino 2 alcaldes aficionados que habían advertido en redes sociales ese encuentro. El jefe edil de Misco, Neto Brand, y el alcalde de Ipala, Edwin Javier. Ellos se enfrentaron en ese ring. La pelea generó críticas y burlas. Ese encuentro fue inédito, pero 1 año y 1 mes después, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público ha encontrado indicios que analizarán para determinar si se abre o no una investigación por lavado de dinero. Esa pelea de boxeo tiene un indicio que conlleva a sospechar que posiblemente hubo algún mecanismo de lavado de dinero. El alcalde de Ipala, uno de los boxeadores protagonistas de esa pelea, ha sido vinculado a una estructura del narcotráfico. Tenemos que ir estableciendo ahorita a través de todo lo que se ha realizado dentro de los allanamientos el día de hoy. De esa cuenta, al levantar datos, documentos que nos pueden dar una orientación, continuaremos con las investigaciones tanto financieras o otras personas que estén relacionadas en los hechos. Esa pelea generó ingresos brutos por 465,000 quetzales y con el descuento por gastos de operación, cada alcalde recibió 151,000 quetzales. En ese evento se vendieron más de 2,000 boletos. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, el alcalde de Misco, Neto Brand, en redes sociales rechazó que se haya fraguado una operación de lavado de dinero en la pelea de boxeo contra el jefe edil de Ipala el 24 de enero del 2020. La pelea de Neto Brand
versus Tres Quiebres, una pelea totalmente limpia, una pelea que no tiene nada que ver con lavado de dinero, ni con narcotráfico, ni con absolutamente nada. Y en esa pelea probablemente hubo políticos, personas normales, vecinos de Ipala, vecinos de Chiquimula, vecinos de Misco, vecinos de la ciudad. Había artistas, había modelos, había narcos, probablemente, yo no lo sé. Eso no lo puedo yo controlar, qué es lo que había en el público. Nosotros vendimos las entradas y a qué se dedica el público, es cuestión ya del público, pues nosotros vendimos las entradas. Llegan al país vacunas compradas por Guatemala mediante el sistema COVAX. ¿Qué destino tendrán? Luego de la pausa le ampliamos los detalles. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Hoy, hace un año, la Organización Mundial de la Salud calificó el COVID-19 como una pandemia. Después de meses de caos y esfuerzos, el mundo se ha organizado para hacerle frente. Hasta hoy, al menos 2,5 millones de personas han fallecido a causa de este virus y se han diagnosticado 117.688.732 casos. Bueno, y este día arribaron al país las primeras dosis de vacunas compradas al sistema COVAX, con las cuales el Ministerio de Salud asegura que se terminará de inmunizar a toda la fase 1 del plan de vacunación. Además, lanzan advertencias a las áreas de salud por la falta de información de las personas ya inmunizadas. A las 3 de la tarde de este jueves arribó al país el primer lote de vacunas adquiridas por el país mediante el mecanismo COVAX, de donde se espera obtener 6.1 millones de dosis que servirán para inmunizar a 3.5 millones de guatemaltecos. El primer lote enviado es de 81.600 dosis de la marca AstraZeneca, con los cuales se vacunará a 40.800 personas en la fase 1. De momento, no se tiene el detalle de la distribución, debido a que las 29 áreas de salud aún no han proporcionado información de las 89.000 dosis que ya les fueron entregadas, pues no han ingresado los datos al sistema que debe llevar los registros. Ahora, en un reporte preliminar, solo se contabilizan 18.693 personas inmunizadas. La mayoría de lugares empezaron a vacunar sin utilizar la herramienta y utilizando documentos Excel para poder ir documentando esta información. Al día de hoy se está facilitando un poco más la herramienta para que sean más manejables. Ante la demora de los datos y lo complejo del sistema por el cual los directores se han quejado, la titular de la cartera, Amelia Flores, aseguró que se continúa con la capacitación al personal. Además, dice que les han dado 4 días de plazo para llenar los datos, ya que sin estos no se les proveerá de más vacunas. Nosotros esperamos que en 4 días, que es lo que les dimos, podamos tener ya una información completa. No le vamos a dar a nadie una dosis más de vacuna hasta que demuestre que la que se le dio está reportada y fue utilizada en todas las personas que fueron ingresadas en la plataforma de SIGSA. Entre las vacunas donadas por Israel, India y las enviadas ahora por COVAX, el país ya tiene 285.600 vacunas, con las que se inmunizarían a 143.300 personas. De estas, 118.972 son de la fase 1 y con ellas además se comenzaría a inmunizar a 24.328 personas de la fase 2. Con información de Andrea Domínguez, para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y la Agencia Europea de Medicamentos abogó este jueves por seguir administrando la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca en medio de reportes de coágulos en una veintena de personas que recibieron la inmunización y luego de que varios países europeos decidieran suspender la inyección, en lo que se investigan los casos.
La vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 vuelve a generar polémica, tras una veintena de reportes sobre la aparición de coágulos de sangre en personas que recibieron esta inmunización. La Agencia Europea de Medicamentos abogó este jueves por seguir administrando el inyectable y afirmó que los beneficios superan los riesgos. Según la EMA, solo se señalaron hasta el martes una veintena de casos de trombosis entre los 3 millones de personas vacunadas en la Unión Europea. Dinamarca, Islandia y Noruega suspendieron por precaución el uso de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, mientras que el gobierno británico salió a su defensa. Sobre AstraZeneca estoy al tanto de la situación. Hemos realizado todas las pruebas reglamentarias en el Reino Unido. Tenemos certeza de que es seguro vacunarse, pero también sabemos durante el curso de los ensayos que hay que seguir el proceso en cada país sobre seguridad y obviamente respetamos el enfoque noruego. Austria suspendió la administración de un lote de la vacuna tras la muerte de una enfermera de 49 años por problemas de coagulación luego de ser inmunizada. Pero la EMA aseguró que no había relación entre la vacuna y el fallecimiento. El gobierno francés también defendió el inyectable. Según la Agencia Nacional de Seguridad de los Medicamentos, que también sigue las recomendaciones que fueron formuladas anoche por la Agencia Europea de Medicamentos, no es necesario suspender las vacunas de AstraZeneca. Las investigaciones se llevan a cabo de forma sistemática cada vez que se declara una reacción adversa grave. ¿Pero de qué estamos hablando? De 5 millones de europeos, 30 personas han tenido problemas de coagulación. Mientras Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo suspendieron el lote que reportó Austria, que además se entregó a 17 países y que incluía 1 millón de vacunas. Italia no recibió vacunas de este lote, como medida de precaución, y también detuvo este jueves la inmunización de AstraZeneca. Es la segunda vez que esta vacuna enfrenta polémica en Europa, tras cuestionamientos sobre su eficacia en mayores de 65 años. Con información de AFP, para Noticiero Guatevisión, José Linares. Bueno, en Guatemala, según la cartera de salud, el monitoreo de eventos posiblemente asociados con la vacuna se está realizando por el programa de farmacovigilancia y destacaron que hasta el momento no se ha presentado ninguna reacción adversa grave con la vacuna AstraZeneca. Señalaron que en caso de una reacción grave se convocará un comité de expertos a cargo para investigar el evento y establecer la causalidad entre la vacuna y la reacción. Este número de eventos que han ocurrido no son superiores a los que suceden en la población que no ha sido vacunada. Es decir, que el hecho de que hayan sucedido en la población vacunada no implica que sean en consecuencia de la vacuna y que hasta el momento no hay ninguna sugerencia que pueda confirmar esto. Por el contrario, como lo mencionaba la señora ministra, en el Reino Unido se han vacunado más de 10 millones de personas con la vacuna de AstraZeneca. No se han reportado tampoco eventos fuera de lo normal que sean esperados para la aplicación de la vacuna, que puedan implicar o poner en tela de juicio la seguridad de esta vacuna en el mundo. Bueno, y el Ministerio de Salud reportó este jueves otros 750 casos nuevos de coronavirus. El total acumulado 181.143 desde que inició la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 9 pacientes más. La cifra total en el país es de 6.531 decesos y la cantidad de casos recuperados estimados es de 166.923. Finalmente, los casos activos estimados son de 7.689 y se efectuaron 5.738 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. La actualización es del 10 de marzo, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y ahí tienen los datos, nosotros hacemos una pausa y regresamos. ¿Qué información ha surgido en las últimas horas y qué señalan el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? Volvemos con más de este tema. Bueno, que nos depara el clima para las próximas horas, ya sabe, es Pamela Valdés la que tiene el reporte, le damos la bienvenida.
Bueno, Elisa, muy buenas noches. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y continuaremos con condiciones principales de cielos parcialmente nublados en mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional, aunque no se descarta la probabilidad de alguna presencia de lloviznas o brisa al finalizar la tarde y también en horas de madrugada para que ustedes lo puedan tomar en consideración en todos los departamentos de nuestro país. Y a continuación el pronóstico del clima para los próximos días y esperamos condiciones de mayormente soleado para el viernes con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el sábado, el inicio del fin de semana, condiciones de cielos parcialmente nublados con una temperatura máxima de 27 grados centígrados y para el domingo mayormente soleado con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:12 de la mañana y se ocultará a las 6:12 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente noche. Gracias, Pamela, por el reporte. Nosotros continuamos con la información. Leonel Rivera, legendario ex jefe del cartel hondureño Los Cachiros, comenzó a testificar el miércoles en un juicio por narcotráfico en Nueva York, que salpica al presidente de Honduras, acusado por fiscales estadounidenses de ayudar a traficar toneladas de cocaína a ese país. El ex capo hondureño de la droga, Leonel Rivera, comenzó el miércoles a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Rivera, ex jefe del cártel Los Cachiros, contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó de 2011 a 2013 con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon y este intentó matarlo. Rivera colaboró 2 años con la agencia antidroga estadounidense DEA hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el presidente hondureño eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Fuentes no era un traficante importante comparado con otros que han atrapado en años anteriores, pero la conexión con Hernández probablemente lo convirtió en objetivo. Y lo que realmente está en riesgo aquí para Hernández es que si hay un veredicto de culpabilidad en el juicio, esencialmente eso ratificará también las acusaciones que incluyen a Juan Orlando en este caso. El presidente Hernández negó en Twitter tajantemente las acusaciones, y aunque es señalado como co-conspirador, no ha sido inculpado. Rivera ha sido testigo cooperante del gobierno estadounidense en otros grandes juicios por tráfico de drogas, incluidos el del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, y el del juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Y continuamos en los Estados Unidos porque un juez americano de Minnesota agregó este jueves el cargo de asesinato en tercer grado al ex policía Derek Chauvin, acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd. El ex agente de 44 años se enfrenta ya a un juicio por cargo de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. La selección del jurado, que deberá tener 12 integrantes y 2 suplentes, comenzó el martes y ya se han seleccionado 5 miembros. Bueno, y regresamos a nuestras fronteras. Hace 24 horas que se terminó de configurar el tablero de la nueva Corte de Constitucionalidad y la división de opiniones respecto a su conformación y a la transparencia en el proceso de elección no hizo más que saltar. En el Congreso hay bancadas que lamentan haber perdido una oportunidad, mientras que analistas jurídicos ven mucha cercanía entre algunos designados y los poderes que los colocaron. La designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia y del Presidente de la República nos aseguran que a partir de este 14 de abril algunas nuevas personas van a recorrer esta rampa. La dirección de esta la tenemos muy clara, hacia la Corte de Constitucionalidad. Lo que queda en duda es ahora mismo cuál es el sentido de las decisiones que este tribunal va a tomar. Lo que tenemos es una elección, una designación de una corte en donde lastimosamente
puede hacerse señalamientos en casi todos los órganos que han llevado a cabo esta designación. Recordemos, hay 5 pares de magistrados, cada uno elegido por presidente, Corte Suprema, Congreso, Universidad de San Carlos y Colegio de Abogados y Notarios. Desde el Legislativo parten algunos de los cuestionamientos que comparte el analista jurídico. La oportunidad perdida que como Estado hemos tenido para montar procesos que construyen sobre lo que se va efectuando anteriormente y avanzando en términos de transparencia. Aunque el ala más conservadora bendice el cambio. Gracias a Dios se ha cumplido con los plazos necesarios. Me parece que ese era uno de los temas más importantes, que no nos sucediera lo mismo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelación, en donde a través de la judicialización del proceso, pues ya llevamos casi 1 año y medio. La mayoría de magistrados son de nuevo ingreso. Es una mayoritariamente nueva corte. Nueva magistratura, si vemos que la mayoría está entrando 3 de 10. Sin embargo, en la opinión pública, y eso no es solo a nivel personal, sino en la opinión pública en general, se leían quiénes eran los favoritos en cada uno de los órganos, pero también se identificaba que los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tenían un acuerdo y un consenso de la forma, de los plazos y de los tiempos que tenían que seguirse para la designación de sus magistrados. El presidente y la Corte Suprema eligieron el mismo día, este miércoles. Que el resultado haya sido balanceado es objeto de discusión. Que más allá de la ideología son personas que se van a pegar a la debida interpretación de la Constitución. Lo que se configura es una Corte de Constitucionalidad, primero hecha a la medida. En las cortes de todo el mundo, los jueces tienen una ideología, pero tienen una metodología que asegura que sus fallos no están sesgados. Por cierto, Estados Unidos también se pronunció. La Oficina para el Hemisferio Occidental dice que el asunto de las Cortes aún no ha acabado. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el ex rector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, desde prisión provisional publicó un comunicado en el que expone que el caso revelado por el Ministerio Público este jueves, en el que se le señala irregularidades en la planificación de un edificio de clínicas médicas en Quetzaltenango, es un proceso que fue aclarado por la vía administrativa. Gálvez recuerda que en el 2018 la Contraloría General de Cuentas aclaró que se corrigieron errores aritméticos del proyecto. El pago de anticipo a la compañía fue trasladado conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. El ex rector asegura que las acciones anteriores causaron el desvanecimiento de los hallazgos. Estuardo desarrolló en estructura criminal, fue un operador político externo. Y en el caso Comisiones Paralelas 2014, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron por segunda vez rechazar el antejuicio promovido por la Fiscalía Especial contra la Impunidad para investigar al magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, señalado de haber influido de forma anómala en la comisión postuladora, la cual eligió a candidatos a magistrados de Corte Suprema de Justicia del año 2014, aparentemente para pagar favores recibidos a cambio de nombrar a personas que aspiraban a dirigir esa Corte. Vamos a una nueva pausa, pero al volver, ¿qué nuevas irregularidades se han encontrado en un proyecto millonario en Puerto Quetzal? Regresamos. Continuamos con más. La Contraloría General de Cuentas ha detectado irregularidades en el proyecto de licitación del rompeolas en la empresa portuaria Quetzal en Escuintla, por lo que ha indicado que el mismo debe repetirse. El proyecto de construcción de un rompeolas para la empresa portuaria Quetzal por 477.9 millones de quetzales continúa bajo sospechas de poca transparencia y la Contraloría insistió que el evento debe ser repetido.
La Junta de Licitación de la EPQ requirió el 2 de febrero a la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento S.A. la constancia ante el registro mercantil y el 3 de marzo esa misma Junta notifica en acta que recibió la documentación conforme lo solicitado. Sin embargo, la Contraloría detectó que la empresa solicitó la inscripción ante el registro sino hasta el día 2 de marzo, con lo cual calificó que allí hay un acto de poca transparencia. Incluso mencionó que hubo otra empresa interesada en el proyecto que no aparece en el registro mercantil. Otra irregularidad que tiene que ver con que EPQ permitió que las empresas interesadas en el proyecto pudieran hacer visita de campo al puerto para conocer el área para el rompeolas. Pero hubo algunas compañías a las que se le requirieron documentos fuera de las bases de licitación que imposibilitaron hacer esa gestión. La empresa adjudicada hizo la segunda oferta más alta para la obra, después de Construcciones Integrales Avanzadas S.A. por 479.8 millones de quetzales. La más barata fue Tecumtrac S.A., que ofertó 461.5 millones de quetzales. Paralelo a las recomendaciones de la Contraloría, la directiva de EPQ sancionará esta semana donde podría atender las recomendaciones del órgano fiscalizador o bien avanzar en el contrato. El rompeolas es un dique dentro del mar desde la orilla para proteger la bahía. El actual data desde hace 30 años y el presidente Alejandro Yamatei anunció la construcción a finales de diciembre de 2020. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Bueno, en más noticias, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, se excusó de conocer el antejuicio planteado por Maynor Motto en contra de la jueza de mayor riesgo D, Erika Ifán. Según la magistrada, la razón para no conocer la solicitud del retiro del derecho de antejuicio a Ifán es porque duda de la imparcialidad de la juzgadora. Motto, quien se encuentra prófugo de la justicia, promovió el retiro de inmunidad en contra de Ifán por haber ordenado su orden de captura. ¿Qué es Guaterapia? Vea cómo se pretende impulsar el turismo local en medio de la pandemia. Ya volvemos. Tras la pandemia, la demanda de actividades turísticas de naturaleza, al aire libre y en espacios abiertos ha incrementado. Es por eso que el INGUAT se ha enfocado en estos sitios turísticos al aire libre y lanzó la campaña Guaterapia para que sea un apoyo en la recuperación económica del sector. El Instituto Guatemalteco de Turismo presentó la campaña Guaterapia, que busca impulsar el turismo interno responsable. Es por eso que decidimos trasladarnos a la finca El Zapote en Escuintla, que es uno de los lugares turísticos que se está promoviendo para que los guatemaltecos puedan visitar durante este verano. La idea de la campaña es invitar a los guatemaltecos a hacer turismo responsable durante los próximos meses y sobre todo para Semana Santa, y así apoyar y contribuir con la recuperación económica del sector, que fue sin duda el más golpeado por la pandemia. Esta campaña lo que pretende es refrescarnos, renovarnos, ¿verdad? Que tengamos la mejor terapia que podemos tener después de momentos difíciles que hemos tenido, pero que tenemos la oportunidad de poder disfrutar de una terapia. ¿Qué mejor terapia que nuestro país? La campaña, que tiene como inversión 1.200.000 quetzales, estará durante aproximadamente un mes en medios tradicionales, exteriores y digitales, promoviendo la visita a lugares turísticos de los 22 departamentos del país, promoviendo 4 mensajes clave. Principalmente destinos de naturaleza, destinos como en el que están ustedes hoy, ¿verdad? Donde podamos nosotros disfrutar y llevar a cabo estos 4 elementos clave, que son respirar, descansar, caminar y saltar. Finca El Zapote en Escuintla es uno de los lugares que los guatemaltecos podrán visitar. Un lugar que queda en las faldas del volcán de fuego, que brinda espacios abiertos, espectaculares paisajes y actividades que pueden disfrutarse en familia. Van a encontrar un área de mucha naturaleza, tienen acceso a 15 manzanas de jardines, ahí van a encontrar un nacimiento de agua, una poza natural. En la poza tenemos plazo tarzán, trampolín, tablas de surf, es una piscina bastante grande. Y luego tenemos el área de los lagos que están viendo ahorita. Este es el primer lago de 4 laguitos. Según estadísticas del INGUAT, durante los 7 días de la Semana Santa,
Se tienen proyecciones de recibir 4 millones de personas entre excursionistas y turistas, que generarán una derrama económica de más de 2.300 millones de quetzales. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. Y en el 2020, un grupo de venezolanos que radican en el país tuvo la idea de tener un espacio para todos sus compatriotas en donde pudieran recordar su país con la gastronomía, la música y sus juegos. Así surgió la Casa Club Beneguate. Viva Venezuela, mi patria querida. Cuando Anarelis Rodríguez llegó a Guatemala proveniente de Venezuela hace 6 años, se reunió con su hermana y otra amiga para pensar en qué podían hacer para generar ingresos. Juntas crearon Icoa Pastries, una empresa de comida venezolana con la cual también ofrecían el servicio de catering. Por 3 años se dedicaron a llevar el sabor de su país a varios hogares guatemaltecos, hasta que con sus parejas pensaron en hacer algo más grande para la comunidad venezolana que radica en Guatemala. Así nació la Casa Club Beneguate, que fue inaugurada en diciembre del 2020. Es un espacio más o menos de 4.000 metros, donde tenemos restaurante, tenemos bar, contamos con parque infantil, cancha de bolas criollas, que es un juego típico venezolano. La idea es que los venezolanos se afilien al club, aunque no es requisito para poder ingresar. La diferencia es en los precios, pues los afiliados tienen comida y juegos a costos más bajos. Además, quieren convertirse en un espacio para apoyar a emprendedores. La idea también es que diferentes emprendedores, bien sean venezolanos o de otras nacionalidades, puedan ir algunos fines de semana a ofrecer sus servicios. La Casa Club Beneguate brinda también clases de baile, de karate, de inglés, entre otros. Es un espacio para que los venezolanos, sobre todo, puedan disfrutar de sus tiempos libres en familia, olvidando un poco lo difícil que ha sido para la mayoría dejar su país de origen. Para los socios y fundadores de la Casa Club, el proceso para hacer realidad este sueño no ha sido nada fácil. Los retos, pues eso, han sido económicos, han sido enfrentar la pandemia. Pues en diciembre también acabamos de hacer unas cosas de la cancha, por ejemplo, de bolas criollas, y hubo aquel temporal de lluvia inesperado, y eso también para nosotros fue así como que nos lavó un poco la tierra de lo que habíamos hecho. A pesar de eso, la Casa Club Beneguate ha superado los obstáculos y poco a poco logra su objetivo, que es acercar a los venezolanos a sus raíces. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, ahora le presentamos nuestro segmento de cultura y vamos a ver ahí una nueva propuesta musical guatemalteca. Por favor, ponga atención. Dice, llevo varias noches pensando en ti, te lo juro que no puedo dormir. Los músicos guatemaltecos Jono Jones y Tati presentaron recientemente en colaboración su más reciente tema, el cual es una mezcla de reggaetón con sonidos del R&B. La canción se llama Te Complace y la describiría como un híbrido. Híbrido me refiero a que justo como que las influencias de Toti con las mías son diferentes. Toti es como full reggaetón, full urbano, y lo mío es como más R&B, lo-fi, como otro estilo. Entonces siento que los dos hicimos la combinación perfecta para que la canción tuviera de los dos, tuviera influencias de los dos y gustos de los dos. Me complace, nace como de un amor prohibido, ¿sabes? Es como que me inspiré, como que vos sabes que hay una chava que te gusta tanto, pero tiene a otro que no la valora, que no la cuida, y vos sabes que vos le puedes dar de todo a esa chava, vos puedes bajarle la luna, el cielo, las estrellas y todo, pero ella está con otro y es como que un amor prohibido, pero que vos sabes que si está contigo vos le puedes dar de todo, la puedes complacer y contigo la puedes dar mejor. Jones cuenta que originalmente el autor de la canción es Tati. Sin embargo, una vez escuchó el producto final, decidió que quería formar parte por medio de una colaboración. La escuché y dije, diablos, me hubiera encantado que hubiera sido mi rola, porque me estaba gustando mucho. Entonces dije yo como, lástima. Pero bueno, estaba feliz por la canción que le iba a entregar a Toti, esperando, deseando que le gustara. Y cuando Toti me hace la invitación que fuera parte, fue como la ley de la atracción inmediata, que yo dijera, wow, ahora puedo ser parte de la canción que tanto me estaba gustando. El tema Te Complace está disponible en todas las plataformas de música digitales y el videoclip con letra se puede ver en su canal de YouTube.
Reportó para Noticiero Guatevisión Pablo Juárez y en cámara Fernando Cabrera. Qué buen comeback. Activado, baby. Bueno, así está toda la información. Gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana y en ese momento lo dejamos con estas imágenes porque unas cámaras de transmisión en vivo instaladas en una reserva en Nueva Zelanda captaron el momento en el que un albatros terminó con el pico clavado en el suelo después de realizar un aterrizaje poco usual al no controlar su velocidad de descenso. Tras el impacto, el ave se recuperó rápidamente y consiguió ponerse de pie sin mostrar señales de haberse lesionado. Así pasó y nosotros nos despedimos con esto. Buenas noches.